Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy vamos a revisar la situación energética de Honduras y buscaremos encontrar respuestas desde el ángulo financiero. ¿Por qué la NE, prácticamente con un monopolio, es una empresa quebrada y el agujero negro de la hacienda pública? Nos acompaña el licenciado Samir Sirji. Correcto. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable. Así es. Muchas gracias. ¿Qué visión tienen, Samir, de cómo está la NE? Ustedes ofrecen energía, se paga buenos precios, pero al final es una empresa que está en la bancarrota. Bueno, primero que todo, buen día a todos. Gracias por tenernos acá este día. Primero que todo, creo que es importante entender que ya hay una ruta trazada. Aquí hay una ruta, aquí nadie va a venir a inventar el agua caliente. Eso es lo primero que hay que dejar bien clarito. Todo el mundo conoce la ruta. La ruta fue trazada en 2018, cuando se firmó entre el sector privado y el gobierno cuáles eran los puntos a seguir. Entre estos, siendo el principal, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Por qué razón? Si nosotros vemos lo que es el mercado eléctrico, cualquier mercado eléctrico, toda la base es la distribución de energía. ¿Por qué? Porque es la que vende, es la que compra energía, es la que vende. Si esta no funciona, la cadena de valor del sector se rompe, como en cualquier negocio. Una empresa que vende martillos, clavos, una ferretería, que venda al crédito y no le pagan, quiebra. O si se le queda una rastre de cemento perdida en el camino y eso le sucede todas las semanas, va a quebrar. Entonces, en el caso del ENE, tenemos una empresa distribuidora donde hoy por hoy anda sobre 33, 34% las pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Qué significa esto? Que de toda la energía que el ENE compra y le inyectan al sistema, de esa energía del 100%, el 33, 34% se le pierde en las líneas. ¿Cómo se pierde? Sencillo. Primero que todo, el hurto de energía, que es el principal porcentaje ahí, anda sobre el 25%. De ese 34, 25 puntos son prácticamente hurto de energía. Que eso, Samir, perfectamente se puede recuperar si hay programas puntuales para atacar el robo. Correcto, así es. Sencillamente tener la voluntad para salir y controlar el hurto de energía. Es increíble, pero los que pagamos energía eléctrica, pagamos también esa energía de los que no pagan, que son los que roban energía eléctrica, que son consumidores al final, son personas naturales, son empresas, hay de todo. ¿Y por qué tanto fallo en ese proceso de recuperación? Nos vamos a quedar primeros en esos 25% que se debe bajar. Incluso se llegó a contratar una empresa internacional, pero hasta ahora el resultado es una gran interrogante, no es el adecuado. Bueno, primero que todo, en efecto, para eso se contrató una empresa para que redujera las pérdidas. El contrato no ha tenido los resultados esperados. Realmente lo que es la facturación, la ENE la ley le permite rescatar 15% de esas pérdidas, meterlos, incluirlos en la tarifa, y el resto es considerado pérdida por completo. La otra parte de esas pérdidas ya son pérdidas técnicas,
Ya esas pérdidas técnicas son pérdidas que se generan por los equipos, falta de mantenimiento y demás. Nosotros siempre le hemos dicho a las autoridades del ENE que la mejor estrategia para ellos es reducir primero las pérdidas técnicas, porque reducir pérdidas técnicas no necesitan hacer inversión. Lo que necesitan para reducir pérdidas es salir al campo y frenar el hurto, como en cualquier industria. O sea, es ir, revisar punto por punto. Ya cuentan con los sistemas para saber en qué nodos es donde se pierde la mayoría de la energía. Entonces, toca atacar esos nodos, toca salir a esos nodos. ¿Y qué saben ustedes como sector privado, Samir? ¿Por qué no se ataca si ya saben dónde está? Bueno, ahí ya es cuestión de voluntad. ¿Cuál es el miedo? Sería Mire, consulta a encontrar respuesta. Consideramos que es un tema social, definitivamente es un tema social. Si ustedes, yo creo que recordamos en años anteriores donde no sé si recuerdan carros de EH que los estaban quemando. ¿Qué sucedió en esos momentos? Estaban tratando de ponerle medidores a casas que no tenían medición. Básicamente eran lugares donde la energía estaba llegando, pero no había ningún tipo de facturación. Entonces se estaba tratando de regularizar el tema. Ahí, obviamente, no se logró, no se puso medidores. Pero hay otros lugares donde sí hay medición, sencillamente es de ir a revisar las conexiones. Usted puede ir y revisar a una empresa, por ejemplo, a una industria, y le podrían estar robando cualquier cantidad de plata. Pero hay que ir a campo, como le digo, es un tema de tener ese objetivo claro y identificar los puntos. Falta de voluntad de pronto se puede encontrar, o hasta favores políticos por otro lado. A estos no hay que atacarlos porque al final son votos. Bueno, no sabría qué decirle, solo le puedo decir que es un problema histórico. Le puedo decir que es un problema que la última vez que estuvimos en el orden de 17% fue allá en el periodo del presidente Reina y el presidente Flores. Cuando mejor estuvo la ENE, sí, podríamos plantear así. Sí, que fue cuando estuvo el ingeniero Arriaga Yacamán como gerente general del ENE. Estamos hablando que eso fue en el 98. Correcto. Desde ese tiempo hacia acá, en la mayoría de los años siempre hemos andado en pérdidas sobre 20%. Y se han disparado en los últimos años hasta un 34%. Ahora, ¿cuál es el valor promedio? Porque llegar a cero, eso es imposible. Mire, Guatemala creo que anda sobre 8% en pérdidas. ¿Es lo mejor de la región? Es de los mejores. Evidentemente Guatemala tiene un sistema que funciona, un mercado eléctrico que funciona. ¿Qué sucede? Guatemala implementó una ley que hizo que pasara de un sistema, de un mercado verticalmente integrado, como lo es Honduras, como es el ENE, a un mercado libre, a un mercado donde ya no solo hay un solo comprador, que era la empresa distribuidora del gobierno, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo el INDE? Vendió la línea de distribución, que es probablemente de todos los sectores, dentro del sector eléctrico, es como el negocio más difícil de manejar porque los márgenes son bastante finos. Hay que saber manejar muy bien la operación, de lo contrario es bien fácil caer en pérdidas. En el caso de Guatemala, vendieron la distribuidora y con esos fondos lo que hicieron fue invertir en generación. Al final se fueron a un negocio que era muchísimo más fácil de manejar, de administrar, que lo que era la administración de la distribuidora. ¿Y la ENE como está actualmente, habrá sectores interesados en tomar? Mire, la empresa, bueno, la ENE hoy por hoy, ¿dónde estamos? Se implementó, se aprobó la Ley General de la Industria Eléctrica en 2014. Que por cierto le respetan cada vez que quieran, y si no, miremos esos proyectos que se inventaron, iban a ejecutarse y hasta ahora no se ven, que ya vamos a tocar ese tema.
Mire, la ley se aprobó en 2014 y se empieza a implementar hasta en 2019. O sea, hasta en 2019 empezamos a ver pasos ya un poco más acelerados. Todavía hoy por hoy tenemos una seria mora de normativas pendientes. Todavía está pendiente detonar el mercado de terceros, que básicamente lo que va a hacer es permitir que los generadores de energía ya no solo contraten con la ENE, sino que también contraten con la empresa privada, con la industria. La gente cree que los generadores solo quieren trabajar con la ENE y eso no puede ser más lejos más distante de la verdad. Los generadores hoy lo que quieren es poder hacer un contrato directo con una maquila, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le va a pagar en 30 días, no en 5 meses, no en 8 meses, en 30 días, en un mes. Entonces, y eso al final lo que va a hacer es que va a ser más dinámico el mercado. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Hoy por hoy estamos en un mercado donde los proyectos de energía renovable no se pueden financiar. Ya todos los proyectos tienen contrato con la ENE, pero la ENE ya no es garantía de pago. Para la banca, ya la garantía del ENE ya no es una garantía que le valga en el sentido de poder otorgar un financiamiento de 60 millones de dólares, 40 millones de dólares, 100 millones de dólares de contraparte ENE. Entonces, por eso es importante poder diversificar el riesgo del mercado entre distintos agentes. Hoy por hoy estamos esperando que la Comisión Reguladora podamos detonar ese mercado. Ahorita acaban de señalar, acaban de normar de que los consumidores calificados, que son que van a ser estas industrias, antes estaban calificados de 3 megas en adelante, ahora están calificados a partir de 400 kilowatts. Eso es positivo, pero necesitamos empezar a generar transacciones. Necesitamos empezar a poder realizar esos contratos, que al final me permita a mí ir a la banca y decirle, mire, este es mi cliente, este es mi nuevo cliente, este me va a pagar a tiempo, con esto puedo construir mi proyecto, me puede financiar. Pero la pregunta es, ¿por qué? Porque cualquiera puede pensar, esto es un negocio que le va a beneficiar. Sí, es un negocio como cualquier otro, pero hay que hablar de las bondades realmente de lo que es este sector. O sea, el sector de energía renovable, ¿qué representa para Honduras? ¿De dónde venimos? Venimos de un mercado donde en su mayoría había sido térmica la energía, pero no somos un país productor de petróleo. ¿Qué significa esto? Que no tenemos independencia energética, dependemos de terceros, totalmente. Entonces, ¿qué significa tener independencia? Independencia es tener nuestros propios recursos, que son los recursos renovables que tiene el país. Muy bien, está con nosotros el licenciado Samir Sirji aquí en el banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros Samir Sirji, es experto en temas de energía eléctrica. Bueno, vamos a lo no técnico, que ahí está un 9% aproximadamente en base al 34% de pérdidas que está reportando la ENE. Ese 9%, ¿qué se puede rescatar? Bueno, ese 9% es el técnico. La otra parte es la no técnica. El técnico. La parte técnica se resuelve con inversiones. La parte técnica, las pérdidas técnicas se resuelven con inversiones en equipos. Y esos fondos para esas inversiones se obtienen a través de la recuperación de las pérdidas no técnicas. O sea, en otras palabras, si no resolvemos ese hurto, no se podrá arreglar lo otro. Así está claro. Es correcto. Es que tenemos una ENE que tiene un déficit financiero. Entonces, ¿cómo recupera ese déficit? Primero que todo, cerrando la llave, dejando de perder. La primera llave, que es la más fácil de cerrar, es la del hurto. Es la más sencilla. Si se le están metiendo, pone un guardia en la entrada y se le acabó el problema. Ya, arreglar la parte técnica ya se requiere más inversión, ya se requiere equipo.
Y esos fondos se obtienen a través de recuperar la parte de no técnica, el hurto, frenar esa llave. ¿Y EH aquí qué papel juega, Samir? EH es el contratista. EH es el contratista, forma parte, evidentemente, operativo del esquema del ENE. En la última reunión que tuvimos con el Fondo Monetario Internacional, la líder de la misión era de la opinión que se tienen que poner de acuerdo la ENE, IEH y la Superintendencia de Asociaciones Públicas-Privadas. Y bueno, recientemente vimos que les emitieron las multas por incumplimiento de los primeros años. Consideramos que eso probablemente tuvo que haber venido pues, hace mucho tiempo. Estamos hablando de que el contrato ya lleva 5 años. Probablemente se tiene que ser un poco más ágil en el contrato y cumplir. Los contratos están hechos para cumplirlos y ambas partes deben de cumplir. O sea, tiene que haber un cumplimiento. Aquí ustedes como sector privado han encontrado que hay errores de ambos lados, tanto del Estado como del contratista. Sí, claro. En el caso del ENE, por ejemplo, cuando se firmó el contrato no tenían el costo de distribución, de cuánto costaba la operación. Si no me equivoco, el contrato señalaba que tenían que hacer el estudio en los primeros 6 meses y nunca se realizó. O sea, se tenía que realizar el estudio, el valor actual de distribución y luego ajustar el precio, pero nunca vimos ese estudio. Entonces, ahí hay un incumplimiento, pues. No conozco en tanto detalle los incumplimientos, pero por ahí ya empieza a de alguna manera a desfigurarse un poco el contrato. Luego se escucha el tema del costo. El costo inicial eran 14.5 millones y luego empiezan a pagar 10. Entonces la pregunta es, ¿en base a qué? Entonces, esos incumplimientos hay que verlos, pues. Y evidentemente, si el contratista no ha cumplido con su parte, toca también aplicar el contrato, ¿verdad? Aquí lo único que decimos es, el contrato se debe cumplir. ¿Qué implicaciones tiene, Samir, una revisión para las finanzas de la ENE? Porque esta es la empresa que siempre lo pone en rojo en todo documento de finanzas del país, el Fondo Monetario. Rosendo, es bien sencillo. Las matemáticas no mienten. Las pérdidas técnicas andan en el orden de 34%. Las pérdidas técnicas y no técnicas. Si usted a eso le resta el 15% que le permite la ley indexarlo dentro de la facturación, tiene 19%. Esos 19 puntos, según el Banco Mundial, cada punto porcentual representa 18 millones de dólares. Multiplíquelo, le sale 300 y pico de millones de dólares, lo cual se le traduce al final en creo que arriba entre 8 y 9 mil millones de lempiras. Si no me equivoco, el déficit del ENE anduvo hace poco dentro del orden de los 7 mil millones. Entonces, si usted recupera las pérdidas, usted recupera las finanzas del ENE. Va a tener para cumplir con todas sus responsabilidades financieras. Eso va a derivar en otro punto que es importantísimo, que es parte del plan de rescate que ya se trazó en 2018, que es lo que es reestructurar las deudas del ENE. Ahorita tiene deudas a corto plazo, a tasas altas. La ENE necesita cumplir varios aspectos, entre ellos el tema de reducir pérdidas, para que la banca multinacional le pueda dar tasas preferenciales, condiciones concesionales, para que de esta manera pueda pasar esos financiamientos de corto plazo, pasarlos a largo plazo. ¿La banca externa ahora mismo está con disponibilidad de poner más plata a la ENE o ya aquellas iniciativas que escuchamos del BID, el mismo BESIE hablaba de recursos frescos para intentar salvar la ENE, o esta situación que vemos actualmente ya está alejando todos esos posibles desembolsos? Mire, siempre de alguna forma se van logrando fondos, de alguna forma, no sin antes generar grandes perjuicios financieros para todo el sector. ¿Por qué? Porque nosotros como generadores, a nosotros nos toca pagar intereses moratorios a la banca.
a pesar de que el ENE a nosotros no nos paga intereses moratorios por pagarnos tarde. En este momento, ¿cuánto es la deuda del ENE con ustedes, los renovables? Anda sobre 5.000 millones de lempiras, 4 meses de mora. ¿Y opciones de pago les han dado? Ahorita van pagando porcentualmente, pagan 20% de un mes, 25% del mes y así van poco a poco, van cancelando. La Junta Interventora va haciendo un esfuerzo en ese aspecto, pero por eso obviamente el tema reducción de pérdidas, pero aquí también entra la mora. ¿Cuánto es la mora? A octubre de 2020 la mora andaba sobre 10.000 millones de lempiras. Estos decretos que se aprobaron y que permitieron un grado de flexibilidad en el abonado por el tema del confinamiento y que se arrastra del 2020, ¿qué tanto arruinó esas finanzas que intentaba recuperar la NE y que le fue en detrimento a ustedes? A ver, mire, aquí es importante comprender una cosa, Rosendo, y es algo que históricamente ha sido un problema. Por eso el Fondo Monetario también habla de problemas estructurales. ¿A qué se refiere? Cuando el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo emite algún decreto a favor de cierta categoría de abonados, ese poder, el poder que decretó tal ayuda, tal apoyo o tal subsidio, ese poder es quien debe de subsidiarlo, es el que tiene que acarrear ese costo, no la ENE, porque la Empresa Nacional de Energía Eléctrica al final es una empresa, pero si usted de alguna manera regala o subsidia todo lo que su empresa está generando, porque al final la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el único socio es el gobierno, es el único socio de la empresa. Entonces, es el único monopolio quebrado. Correcto, pero imagínense, pero es que porque estos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, cuando emiten un subsidio, lo debe de cancelar tal poder. Si el Poder Ejecutivo le emitió un subsidio, lo tiene que cancelar el Poder Ejecutivo, no la ENE, porque con cada carga, cada peso adicional que le ponemos al ENE, entonces la hunde más. ¿O está entrando, Samir, el fondo suficiente a la NE para por lo menos mantenerse activa y el déficit se lo genera más bien el mismo Estado porque toma de esos recursos para cubrir otras necesidades? ¿Ha pasado eso o no? No sabría si lo han hecho en el pasado. En este momento, ¿cómo está? No. Recientemente se aprobó un decreto en el Congreso para la modificación de un fideicomiso de generación que anteriormente era para un proyecto de gas, pero lo modificaron ahorita para un tema de los proyectos producto de ETA y OTA, que son los proyectos que van a ser para control de inundaciones, pero no son proyectos de energía. Entonces, nosotros a través del COEP, en 2 ocasiones nos sentamos con el gobierno y les dijimos, señores, estamos 100% de acuerdo que estos proyectos se tienen que construir, pero de ninguna manera se deben construir con fondos del ENE, porque lo único que van a hacer es hacer más hondo el hoyo financiero en el que está el ENE, y peor haciéndolo con proyectos que no le van a generar ningún beneficio porque no son proyectos de energía. ¿Y los organismos internacionales que tienen la mira puesta en el ENE están de acuerdo con eso o son decisiones que se toman aquí y después nos arreglamos con ustedes? En la reunión que tuvimos con ellos nos manifestaron que no estaban de acuerdo de que esos proyectos fueran financiados con fondos del ENE. Pero el proyecto ya está. Entiendo que se acaba de aprobar el decreto, tenemos que ver al final cómo salió, tenemos que ver cómo se va a operar ese fideicomiso. Nosotros desde un inicio fuimos bien claros de que no se requería de un fideicomiso para desarrollar estos proyectos. Muy bien. Don Samir Sirji con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo. Samir Sirji está con nosotros, experto en temas energéticos.
¿Habrá aún personas que tratan de hacer ver mal a la NE para quedarse con ella? Aunque muchos dicen que es un cadáver ya, pero bien administrada puede ser una empresa altamente rentable. Sí, a ver, creo que es importante entender que cualquier modelo puede funcionar. Cualquier modelo que se opere correctamente debe de funcionar. Ahora bien, tenemos un modelo ya aprobado en 2014 y es importante que implementemos ese modelo. Ahorita estamos en medio de la nada, operativamente estamos entre la ley vieja y la ley nueva, y legislativamente, legalmente estamos bajo la ley nueva. Entonces es importante que terminemos de implementarla. Si la ENE, ¿cómo opera la ENE? Es cuestión de profesionalizar la ENE. La ENE tiene muy buenos elementos, tiene muy buenos profesionales. Considero que uno de los puntos de lo que es implementar la ley es la decisión del ENE. La decisión del ENE lo que va a traer es poder identificar cada unidad de negocio por aparte, por sí sola, y poder entender dónde está el problema de cada una de estas operativamente, financieramente. Hoy por hoy tenemos una empresa donde todo va a pegar a una sola buchaca. Los resultados negativos de una unidad arrastra los resultados positivos de las otras. Por ende es importante separarlas para que a través de los estados de resultados y cuenta de balance de cada año, como cualquier empresa, podemos identificar dónde estamos haciéndolo mal, qué tenemos que mejorar, cuáles son los aspectos a mejorar de esta empresa. La idea es de que cada unidad de negocios del ENE funcione, que la distribuidora pueda funcionar de la mejor manera. ¿Para qué? Para que pueda dar un mejor servicio, un servicio de calidad. De eso se trata. Ahora bien, el tema de la implementación de la ley significa operar el mercado 100% de acuerdo a lo que dice la ley. Todos los contratos nuevos que vengan deben de venir en base a una licitación pública o van directo al mercado eléctrico de oportunidad. Esto son parte de lo que es trabajar bajo reglas claras. Pero la Ley General de la Industria Eléctrica se ha irrespetado cuando se planteó que esa era la salida de la crisis energética que vive la NE, pero parece que el mismo que la creó le está trastocando. Por eso le digo, es importante que nos apeguemos, todas las instituciones se apeguen al marco normativo, a la ley, que cada institución del Estado en armonía con el sector privado puedan trabajar y desarrollar la Ley General de la Industria Eléctrica, para que existan reglas claras. Es importante que el mensaje que le demos a los inversionistas es que en Honduras se respetan los contratos, se respetan las leyes. Para el desarrollo de los proyectos que nos hablaron, se iban a implementar ETA y OTA. Sí. Ha llegado inversión, hay recursos disponibles para echar a andar los mismos, ¿o qué pasó? Es que esos proyectos, lejos de los proyectos que están incluidos en este decreto. Ya le estoy hablando de los proyectos del sector privado que llevan años tratando de desarrollarse, que no se han desarrollado por múltiples factores. Uno, la situación económica del ENE. Número dos, las señales negativas del mercado, cuando hablan de renegociaciones de contrato a la fuerza, cuando se habla de falta de pago en 8 meses, cuando se genera incertidumbre por la falta de implementación de la ley. Todo eso al final nos viene a impactar, porque nosotros dependemos del financiamiento y ese financiamiento, ese banco va a financiar si ve reglas claras. El inversionista afuera va a venir si ve reglas claras. Entonces, por esa razón es importante la implementación y el respeto a esa ley. ¿Qué están planteando ahora mismo por el tema de una serie de proyectos que generaron el malestar en el sector privado, que después de los fenómenos naturales se discutió y abrió
la posibilidad de construir una serie de proyectos que la Dirección Ejecutiva de la Energía Renovable rechazó? Mire, lo que pasa es que en ese decreto, a ver, esto no solo se trata de solo decir... un momento, antes de que me conteste, ¿son 13 o 14 proyectos? ¿Cuántos eran? Eran 14 en 14. ese decreto, sí. Lo que pasa es que si usted revise detenidamente ese decreto, usted encuentra proyectos que realmente no son proyectos, pues no cuentan con estudios, hay proyectos en lugares que no se puede construir un proyecto hidroeléctrico por temas sociales, por temas ambientales, por X o Y razones. Entonces, nosotros ante esta situación, que le dijimos al gobierno, señores, nosotros tenemos un listado de proyectos que desde hace años se han venido tratando de desarrollar y lo único que se requiere es voluntad y apoyo de parte del Estado para poder generar estos proyectos. Tenemos proyectos de gran impacto económico para el país, para la tarifa, tenemos proyectos de 10 centavos. Proyectos que además de ser precios de 10 centavos, también vienen a funcionar como control de inundaciones. Entre ellos, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama El Tornillito, proyecto de 200 megavatios, 10 centavos, un proyecto que si hubiera estado construido cuando ETA y OTA, los efectos de ETA y OTA se hubieran reducido en un 50%. Si usted hubiera tenido construido el Tablón, por ejemplo, que era parte de ese decreto, ese proyecto sí es viable, pero no para generación de energía, sino solo para control de inundaciones, y hubiera tenido Llanitos y Catuyos, no se hubiera derramado ni una tan sola gota. Ahora bien, estos proyectos tienen que construirse de la manera correcta. No solo porque es una emergencia y los vamos a construir, no se trata de eso. Se trata de que si no son proyectos de energía, pues se define su mecanismo para su construcción. De esos 14 proyectos, ¿cuáles entran en ese rango de proyectos de energía limpia para competir? Si no me equivoco, 2, pero todavía tenían que hacer actualización de estudios. Y por esa razón les dijimos, señores, aquí tenemos 473 megavatios de energía en proyectos que están listos para ser construidos. Rosendo, no solo el Valle de Sula se inunda. El Valle de Sula no es la única zona inundable de Honduras. Hay cualquier cantidad de sectores. Los proyectos de energía renovable que están listos para construirse, deberían de construirse. ¿Por qué? Primero que todo, van a venir a generar energía limpia. ¿Qué significa energía limpia? Nosotros acá creemos que nos han metido en la mente de que los proyectos de energía renovable son malos. Bueno, porque no el problema que entra aquí es la destrucción del medio ambiente, el daño que se genera a la foresta, el desplazamiento de grupos familiares. Rosendo, los proyectos de energía en Honduras, el 95-97% son proyectos pequeños, menores de 5 megavatios. Lo que pasa es que cuando la gente habla de proyectos de grandes impactos ambientales, estamos hablando de proyectos en China de 1000 megavatios, proyectos en Estados Unidos de 500, 700 megavatios. Es distinto. En Honduras son proyectos, la mayoría son pequeños, menos de 5 megavatios, algunos de 10 megavatios. Entonces, lo importante es entender que, número uno, le damos estabilidad energética al país a través de los recursos que tiene. Con proyectos hidroeléctricos, ¿qué logramos? Estabilidad energética, seguridad energética, perdón. Dependemos de nosotros mismos, porque no dependemos de importar productos derivados del petróleo. Número 2, control de inundaciones. Número 3, una tarifa eléctrica estable. ¿Por qué estable? Un proyecto se financia, su precio se mantiene a lo largo de 20 años. Cosas que no hacen los térmicos. No, claro, fluctúa. La generación a base de energía térmica va a fluctuar cada día, cada mes, cada año, en función del costo del petróleo. Esa es una realidad. El petróleo sube, nos sube la tarifa. El petróleo baja, nos baja la tarifa.
Entonces, pero ¿cuál es la tendencia? ¿A subir o a bajar del petróleo? Es a subir. Y Ahora, el hecho que plantean, Samir, los generadores de energía a base de carburantes, que su instalación es más rápida y le genera más posibilidad de desarrollos al país, ¿es válido o más bien es una campaña para destruir al renovable? mire, no permitamos caer en ese juego. Todas las tecnologías son importantes. No tengo nada en contra de las tecnologías térmicas, porque también son necesarias en cierta medida, pero la realidad es que lo que un proyecto hidroeléctrico le puede dar, una planta térmica no se la puede dar. ¿Y qué es esto? Usted, una planta renovable, una planta hidroeléctrica, usted la construye hoy. Hoy el precio promedio de las energías renovables en Honduras anda en 12 centavos. Los proyectos térmicos andan entre 9 y 12. Hoy. Si nos vamos a 2013 andaba en 30 centavos. Entonces, los renovables se mantienen en ese rango. Entre 9 y 12 los proyectos que tienen PPA. Pero ¿qué sucede después de que termina ese PPA al final de esos 20 años? Esos 20 años son necesarios porque esos 20 años son para financiar y amortizar la inversión de la construcción. Son necesarios para repagar el financiamiento, que en el caso de Honduras es alto. Pero al final de esos 20 años tenemos plantas que todavía cuentan con una vida útil de 20 o 40 años más, si no mire el cajón donde estamos. Esas plantas, después de esos 20 años, pasan a un precio donde ese costo se ve retribuido al consumidor. ¿Por qué? Porque tenemos hoy un precio de 13 centavos, de 12 centavos, pero luego pasa, cuando ya termina su contrato, cuando ya se pagó la planta, pasa a un mercado eléctrico de oportunidad, que es lo que tenemos hoy en día, y pasa a un costo de 6 centavos, de 7 centavos, a lo largo de la vida útil que le queda a ese proyecto. Eso no le sucede con una planta térmica. Con la planta térmica está sujeta a que el 90% de su costo es combustible. Por ende, siempre va a estar viendo las gráficas, a ver si va para arriba o va para abajo. Muy bien, Samir Sirji con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con Samir Sirji, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable. ¿Qué tanto les afectó el hecho que en algún momento se hayan adjudicado una serie de proyectos de energía limpia? Que incluso se habló que hasta políticos que nunca habían tenido un conocimiento vasto sobre energía aparecieron como posibles desarrolladores. Pero esos proyectos nunca arrancaron y más bien terminaron trasladándose las iniciativas a terceros. ¿Les dañó eso a ustedes? A ver, todo proyecto que no es de un inversionista, evidentemente daña la imagen del sector. Sin embargo, conocemos que la Secretaría de Energía hizo una revisión exhaustiva de lo que son los contratos existentes para verificar cuáles eran proyectos que de verdad se iban a hacer, porque muchos de esos proyectos eran proyectos muy bondadosos, con precios de 10 centavos, precios de 11 centavos, que son muy buenos precios de 12, 13, son muy buenos precios, y se pudo ver de que eran proyectos que contaban con tierras, contaban con permisos, contaban con licencia ambiental, contaban con contrata de aguas. Muchos de estos proyectos, tal vez no es el caso de todos, pero sí de los proyectos que nosotros conocemos, son proyectos que pasan por muchos obstáculos en el gobierno. O sea, para lograr la aprobación de todas las instancias de un proyecto toma años. O sea, toma años. Entonces, estos proyectos sufren en ese sentido, pueden estar 5 años
esperando pasar determinados puntos, ¿verdad? De lo que es la tramitología, de lo que es la burocracia del gobierno. Y en ese sentido nosotros hemos hecho llamados al gobierno donde le hemos solicitado que nos apoye en el sentido de agilizar estos trámites, porque al final estos proyectos, ¿qué es lo que traen? Nos vamos a zonas remotas, en la montaña, zonas rurales de Honduras, donde no hay opciones de empleo, zonas donde hemos ido a construir proyectos, donde las zonas, las comunidades de estas zonas no tenían ni opciones a poder tener un sistema de agua potable, un sistema de electrificación, y todas estas cosas han llegado de la mano de muchos de estos proyectos, además obviamente, de también mencionar la generación de empleo que se genera. Recientemente, el mes antepasado, anduve en un proyecto en la zona norte, por Arizona, donde pude constatar cómo la llegada de un proyecto hidroeléctrico logró levantar económicamente la zona. Y ahora hay ferreterías, ahora hay tiendas, ahora hay supermercados, hay energía eléctrica, calles pavimentadas. Todo eso no existía antes de este proyecto. Es más, yo lo invito. Lo invito a que venga conmigo. Y de los proyectos que están en fase de ejecución, de desarrollo, ¿aportará cuánta potencia al mercado? Por proyectos realizables, porque ese ha sido un gran conflicto histórico, Samir, que muchos los tomaron para vendérselos a otros y nunca entraron en esa fase de desarrollo hasta que ya se vieron contra la pared que les iban a quitar los mismos. Y por eso le digo que es importante, la revisión que hizo la Secretaría de Energía fue importante. ¿Cuántos quitaron, Samir? ¿O los dejaron sin valor, para decirlo de una manera entendible? Sin valor y efecto, correcto. No sé cuántos proyectos fueron, pero sí sé que descartaron bastantes proyectos, que eran proyectos que llevaban muchos años, 10, 15, 20 años. Nunca encontraron quizás comprador. Sí. Pues, mire, a nosotros, como por mi lado, a mí me toca ver empresarios. La gente tiene la idea de que todos los generadores de energía son gente millonaria, que son gente de muchos recursos. Yo le puedo decir que dentro de nuestros miembros, nosotros tenemos empresarios que se han esforzado mucho en otros sectores, empresarios que son empresarios de comercio, que han tenido éxito en sus tiendas comerciales, empresarios de transporte que han tenido éxito con sus líneas y han terminado reinvirtiendo capital en proyectos de energía. O sea, con mucho esfuerzo, de muchos años, de muchas décadas, incluso esfuerzos familiares para poder sacar adelante una inversión. Los inversionistas no siempre se dedican a un solo rubro. O sea, yo vengo de una familia de comerciantes donde mi padre terminó invirtiendo de esos excedentes de comercio en azúcar hace más de 40 años, en aerolíneas. Y así hay todo tipo de empresarios que también invierten en otros sectores. El duro golpe es cuando llegan y se dan cuenta de la dura realidad con la ENE hoy por hoy. Y esos patrimonios se ven en riesgo. Patrimonios que de repente no le van a aguantar un año, 8 meses del ENE, de la falta de pago del ENE. Y el mercado de oportunidades que está en el marco de esa Ley General de la Industria Eléctrica que les permite tener ingresos más rápido, por decirlo de esa manera, ¿cómo está? ¿Qué tanto les ha ayudado para no entrar también en crisis financiera ustedes? El mercado eléctrico de oportunidad está funcionando. Tiene sus deficiencias, evidentemente, en algunos temas. Estamos discutiendo temas de cálculo de potencia, tenemos diferencias con los temas de la normativa, interpretaciones distintas, pero dentro de todo lo que es el mercado eléctrico de oportunidad puedo destacar que está pagando, no a tiempo porque se debe pagar en 15 días, pero están pagando en 30, pero lo que le quiero destacar es que el mercado eléctrico de oportunidad es el resultado final de plantas que pasaron esos 20 años. Ya tuvieron ese PPA a 10 centavos, a 11 centavos, a 12 centavos, a 13 centavos, y después de que esa planta ya fue pagada
pagado el financiamiento. Ahora está en el mercado, esas plantas tienen 20, 40 años más de vida útil, pero están hoy a precios de 6 centavos, a 7 centavos, 8 centavos. Hay momentos en el día que están a cero, porque no son las plantas las que definen el precio, es el mercado como tal. Así funciona en Guatemala. En Guatemala encontramos precios de 3, 4 centavos en determinados momentos. No significa que está todo el tiempo así. Es un mercado y al final sube, baja. Ahorita está, como le digo, sobre 7 centavos. A nivel de la región, ¿quién es el que está tomando más de esta potencia disponible, sobre todo en las horas pico? Bueno, Honduras es comprador hasta donde le permiten sus garantías, evidentemente, y hasta donde le permite su línea de transmisión. El Salvador también compra energía. Básicamente todos los países compran, pero el principal vendedor es Guatemala, por excelencia. ¿Qué promedio está vendiendo Honduras? Creo que Honduras anda sobre 300 megavatios lo que le está vendiendo. ¿Y disponible en potencia en qué rango está? Uy, no sabría darles el dato ahorita. Pero sí hay una buena oferta para requerimientos que pueden tener con los desarrollos que anuncia tendrá El Salvador con la llegada de capital chino para el caso. Es que, a ver, primero que todo, nosotros es importante contar con la infraestructura para poder entrar en ese mercado de lleno. Ahorita lo estamos haciendo, la ENE compra energía, sin embargo necesitamos contar con una infraestructura en transmisión que nos permita entrar en ese mercado de lleno, comprar, vender, empezar a transar a nivel regional. La línea de transmisión sigue siendo deficiente. Sí, claro. Ahorita la Junta Interventora lanzó una licitación recientemente para realizar trabajo en transmisión y en subestaciones en la zona norte, que ahí tenemos muchos problemas, pero todavía falta la parte de Olancho, Litoral Atlántico, falta todavía la línea de la zona sur, donde hoy por hoy tenemos 14 plantas solares que están limitando todos los días y que están literalmente las están sofocando, matando financieramente, y son plantas que se pueden echar a perder, capitales que están en riesgo en este momento por un tema de transmisión en parte, ¿verdad? Y que se podría haber resuelto hace muchos años. Samir, le agradezco. Muy amable, feliz noche. Estamos a la orden, Rosendo. Con nosotros esta noche al banquillo el director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, Samir Sirji. Por su sintonía, muchas gracias.